Jamón Jamón Podcast. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del planeta donde nos estén escuchando. Segundo episodio del podcast Jamón Jamón Podcast. Bienvenidos a todos nuevamente y bueno, hoy seguimos acá con el episodio que se llama Memoria Sensorial sobre el jamón en Venezuela, con nuestro acostumbrado invitado Alejandro Díaz. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos en países diferentes, pero igual siempre la cercanía con la tecnología es la misma. ¿Qué nos cuentas? Claro que sí, claro que sí. Bueno, una vez más agradecido, Joel, por sacar ese tiempo de donde no lo tenemos, ¿no? Sé que tienes una agenda bastante fuerte y las circunstancias externas, país también nos afectan mucho, pero aquí haciendo ese gran esfuerzo para transmitir, ¿no? Una vez más. Por acá, bueno, ya preparado para hablar sobre esa memoria sensorial y el jamón en Venezuela. ¿Okay? A pesar de que sé que nos escuchan y nos han estado escuchando desde varias partes del mundo, pero un Así poco para que es. se sepa cómo se maneja y qué se maneja con respecto al tema del jamón en Venezuela. Así es. Y bueno, de antemano quiero dar las gracias también por esas personas que se han manifestado con el primer episodio del podcast. Gente de Francia, sabemos que en España nos escuchan mucho, en Estados Unidos la comunidad de habla hispana y por supuesto en Colombia y en Venezuela, donde tenemos allí ya una serie de escuchas importantes, aunque bueno, no podemos tampoco decir que son miles, porque apenas estamos en nuestro segundo episodio, pero como ustedes bien saben, agradeciendo aquí el apoyo de todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, como ya les comentó Alejandro, vamos a hablar acerca entonces de lo que es la memoria sensorial sobre el jamón en Venezuela. Comiénzanos contando a ver de qué se trata esto. Gracias, Joel. Fíjate, hay algo importante como para iniciar y es que esa gran influencia de inmigrantes españoles, portugueses e italianos han dejado al jamón en nuestra cultura y memoria gastronómica aquí en Venezuela. Por ello, cuando solemos ver una pieza entera sobre un soporte o servir en un plato, viene a nuestra mente diferentes nombres y procedencias, ¿no? Inclusive, nuestra memoria sensorial se activa y nos llegan esas posibles combinaciones y armonías con las cuales pudiéramos acompañar a ese producto que tenemos al frente, ¿no? Entonces, esa misma influencia ha llevado a que en algunos casos, a aprender cómo elaborar diferentes tipos de jamones y en la gran mayoría a la importación de este tipo o de diferentes tipos de jamones que existen en el mercado internacional. Es un hecho notorio para nuestra audiencia hacerle saber de que Venezuela pues se ha caracterizado por ser un país que recibió muchos inmigrantes, sobre todo en la época final de la Segunda Guerra Mundial, años 50, 60, 70 incluso, donde una serie de nacionalidades pisaron pues tierra venezolana en busca de una mejor vida. Y justo allí, pues en esa cantidad de personas que llegaron, pues llegaban, como se refirió Alejandro, gente de Europa básicamente, Francia, Italia, España, etcétera. Y Portugal Portugal, sí, mucho portugués, inclusive, sí, hay mucho, inclusive asiáticos también, también. que quizás ellos llegaron un poco más tarde, pero que también se llegó una comunidad bastante importante. Y bueno, de esa mezcla, de toda esa nacionalidad, se nutrió el país, ¿no? En cuanto Exacto. a mano de obra calificada europea, en cuanto inclusive a la manera de cocinar, de que es la parte gastronómica. Obviamente, como en mucha influencia de esas nacionalidades, dentro de la parte, me imagino yo, del el tema del jamón, obviamente hubo una influencia bastante importante, que creo que es eso lo que nos ha hecho entender en este momento, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, de ese tipo de influencias, como decía, hay personas que se dedicaron a elaborarlos, pero hay una mezcla, ¿no? de culturas. Y entonces surge, por ejemplo, uno de los tipos de jamones, de los jamones más comunes que vemos, es el jamón curado. Aquí en Venezuela se ofrece un tipo de jamón curado que producto de toda esa influencia es como un híbrido
entre técnicas españolas e italianas. Este jamón curado procede de cerdos llamados capa blanca, el cerdo común que conocemos la gran mayoría en gran parte del mundo. Este tipo de jamón suele presentar características de un jamón serrano porque viene con su pezuña siempre blanca. Su forma es muy irregular. Suelen aquí en Venezuela retirar el hueso coxal, que es ese hueso del coxi, ¿no? Que con la cadera, y tiene una característica de mostrar lo que se llama la cabeza o bola del fémur, donde es untado al estilo italiano. Entonces fíjate, ¿no? Por un lado tenemos que se presenta como con pezuña entero largo, como un jamón serrano, pero por el otro lado se le retira el hueso coxal, se expone la cabeza del fémur y se unta con fórmulas secretas o fórmulas propias, ¿ok? En lo que se llama la cara del jamón. Se le suele dejar todo el cuero o piel en el lado de la grasa, como al prosciutto italiano. Entonces van existiendo un híbrido, porque son técnicas de los dos países, ¿no? ¿Okay? Estos jamones curados suelen tener pocos meses de curación por la alta rotación en el mercado. Su sabor tiende a ser un poco salado, pero siempre muy equilibrado. No es aquel, digamos, muy salado como un tocino, una tocineta, no, es bien equilibrado por la curación. Tiene un color naranja a rojo claro, y este tipo de jamón curado también suele verse en España y en algunos países de América Latina. Este jamón, como la palabra lo dice, curado, es una pieza de extremidades traseras del cerdo que se curan sin ningún tipo de parámetros, sin ningún tipo de control de calidad que los lleve a señalar como algún tipo de marca. ¿Ok? Una pregunta allí, Alejandro, esa raza de cerdo es común, ¿no? Allí no es como un cerdo especial de alguna región o vale No, para... en el caso del jamón curado se hace con lo que se llama en el ámbito porcino capa blanca. Es un cerdo, este cerdo que nosotros solemos ver la mayoría de las veces, inclusive en películas, en documentales, televisión, que es un cerdo de mediana estatura, con un color hacia el rosado, un color carne, color claro, ¿no? Que tienen por característica propia la pezuña blanca. ¿Ok? Perfecto, vale. Ujú. Sí, sí. Fíjate que entonces luego en Venezuela tenemos el jamón serrano. Este tipo de jamón también procede de los mismos cerdos de capa blanca que hablábamos hace instantes. Son elaborados en España con rigurosos controles y normas específicas de calidad que le confieren su nombre o su estandarte de jamón serrano, ¿ok? Con un sello de distinción. Presenta siempre el hueso coxal, que es el hueso de la cadera, el hueso del coxi con la cadera, ¿ok? La pezuña en este caso también es blanca, pero en la piel tiene un característico corte en V. No sé si tú lo has visto, por ahí recuerdas haber visto en la piel, en el cuero, que es la parte como más naranja, más oscura, tiene un corte hacia la grasa en V. Ok, ¿Sí? Yo nombré que el jamón curado es un poco como su forma, es como no es muy irregular, ¿no? Pero el jamón serrano, ya por estos controles de calidad, viene con una forma un poco siempre más estilizada, ¿no? Un poco más como buscando una forma de ese jamón bonito, de una perfección estándar. El jamón serrano se presenta según su curación como bodega, reserva, gran reserva. ¿Ok? Esto siempre va dado por la cantidad de meses de curación. En cuanto a la parte interna, suele tener algo de un poco ya de infiltración de grasas, perdón, en el magro. Su tono ya viene siendo, por los mismos tiempos de curación, un poco más oscuro, que va hacia un rojo claro, un poco más oscuro. Siempre, como te digo, va a depender, sus meses de curación le van a dar más color intenso. El sabor, un sabor más buscado, un sabor más controlado,
siempre por la alimentación de los cerdos, van como esos controles de calidad llevando a un estándar para que sea muy homogéneo, muy parecido los jamones que me como hoy, que me como mañana. No pasa de esta forma con el jamón curado. El jamón curado hoy puedo encontrar un sabor muy agradable, pero mañana puedo encontrar un sabor diferente que pueda que me guste o no. ¿Okay? En cambio, con el jamón serrano es más homogéneo, es más controlado todo ese sabor. Claro, y yo me imagino que esa homogeneidad en el sabor es porque hay como reglas un poco más estrictas, ¿no? Al momento de hacerse, Exacto. que puedan garantizar de que siempre un jamón de serrano de una categoría X, por ejemplo, va a saber o va a tener esas mismas propiedades estándares, cosa que de repente, o quizás, no sé, tú me corregirás, si en el jamón que hablaste anteriormente, Jamón curado. el jamón curado, exactamente, en el jamón curado quizás no exista esa rigurosidad. Ojo, no quiere decir que sea un jamón malo, porque igual es un jamón que se degusta y es muy, inclusive es muy popular incluso. Pero Exacto. pensaría yo que los controles no son tan rigurosos como quizás en el tema o en el caso del jamón serrano. Tal cual lo acabas de decir. Y estas, digamos, estos estándares de calidad le confieren eso, el control de la alimentación, controles de peso, y es donde entra la categoría como jamón serrano. Para la parte de Italia, se nos presenta en Venezuela lo que se le denomina el prosciutto, ¿okay? Que es como se le conoce mundialmente y también se le conoce aquí en Venezuela. Estos jamones también proceden de los cerdos de capa blanca, cerdos de mediana edad, de color rosado, que los vemos en cualquier lado del mundo, algunas razas, algunos nombres, pero es una categoría o una raza dentro de lo que se llama capa blanca. Ese nombre, prosciutto italiano, porque es prosciutto, es como presunto, ¿no? Ah, Tiene, perfecto. tiene que ver algo con el tema de lo crudo, de lo Ok. curado, ¿no? De lo curado. Tiene unas características muy marcadas. En el caso del prosciutto, nunca se presenta con pezuña. Siempre es cortada la pezuña y se presenta la pieza con una característica muy redondeada en la parte de la punta, ¿verdad? Se le retira el hueso coxal, dejando la cabeza o bola de fémur expuesta. En estos prosciutto o jamón prosciutto italiano, digamos que no es como redundar decir jamón prosciutto, ¿no? Prosciutto italiano tiene la fórmula de que es untado con grasa mezclada con especias y fórmulas propias, inclusive secretas de cada productor, ¿verdad? Según las zonas de Italia, hay unos que utilizan pimentón, hay unos que utilizan pimienta y, como te dije, fórmulas secretas que son de generación en generación que confieren ese sabor particular al prosciutto. ¿Okay? En cuanto al jamón serrano, para ir haciendo comparaciones, no se unta, lleva un proceso de salado y luego se cuelga para un proceso de curación. Pero el prosciutto, aparte del salado, lleva un proceso de untarlo en lo que se llama la cara del jamón, que es el lado donde se retira el hueso coxal, quedando expuesta la cabeza o bola del fémur. Suele dejársele toda la grasa por el lado, no lleva cortes en B, algunos más, algunos menos, pero suele dejársele toda la grasa, o perdón, todo el cuero, toda la piel naranja, ¿no? Que siempre es lo más duro de cortar del jamón. En la parte interna presenta un color muy naranja, naranja o como rosa claro hacia naranja, ¿okay? Con un sabor muy equilibrado, muy suave, menos salado que los jamones serranos y los jamones curados, ¿okay? Por su mismo, también tiene un control de calidad muy controlado, muy serio, muy específico, tiene denominaciones de origen para Italia y
También se le notan en ciertas marcas de algunos jamones, hay algunos que tienen esa infiltración también a grasa, pero muy leve. ¿Ok? Cuando hablamos de la infiltración, es la grasa que, valga la redundancia, se infiltra dentro del músculo. Y al cortar vemos el magro rojo con esas rayitas largas blancas que solemos allí que nos llaman mucho la atención. Allí tengo una inquietud Claro, con respecto a ese cerdo, de igual de donde se extrae ese serrano, es la misma raza que donde se extrae el jamón. el eh, curado, fíjate, curado, serrano y prosciutto, todos ellos proceden de cerdo de capa blanca. ¿Qué ok, sucede? es Que decir, pues, es la misma raza de cerdos, ¿sí? sí puede ser Eh, una raza algo diferente, ok, pero es en el estándar, porque no es lo mismo un cerdo nacido, por ejemplo, en Panamá, un cerdo nacido en Honduras, un cerdo nacido en Holanda, que un cerdo de Noruega o un cerdo español. Estamos hablando de cerdos blancos, cerdo capa blanca, o un cerdo correcto. italiano. De repente cada uno entrará dentro de una raza específica, pero siempre entran dentro de lo que es la denominación de capa blanca, ¿no? Y yo me imagino que muchos de los amigos que nos están escuchando se estarán preguntando, por ejemplo, algo como que, por ejemplo, bueno, si bien un jamón serrano pues tiene una rigurosidad, digamos, en su preparación, ya que, bueno, necesita de un secado, allí como estuviste referenciándonos, porque entonces un jamón quizás que no es serrano, entonces, ¿por qué entonces esa diferencia quizás en sabor y también puede ser en precio? Porque me imagino que igualmente uno va a ser un poco más costoso que el otro dependiendo. Inclusive, Joel, dentro de la categoría del jamón serrano, existe en España una categoría de denominación de origen de Teruel, ¿ok? Ok, De una región específica, y es la única de jamón serrano con denominación, ¿ok? Que ya ni siquiera se le llama serrano, sino es jamón de Teruel. La denominación perdón, de Teruel, jamón de Teruel. Y esto es por la alimentación, por ese control de peso, por ese control de razas, ¿ok? Que no hay mezclas de una raza y otra, sino que son una raza específica de cerdo de capa blanca, que es la que se elabora este jamón. Y por supuesto que esto va a dar, no es lo mismo un jamón con denominación de origen de Teruel a un jamón serrano que no tiene esta denominación de origen, pues. Y a lo mejor un control de calidad no tan alto, ¿no? Aunque, repito, todos los jamones que son controlados bajo la distinción de jamón serrano o ese control de calidad para el jamón serrano van 100% con una calidad alta, pues, ¿no? eso tanto en España, me imagino, aplica también en Venezuela, ¿no? El tema de esa calidad, aunque obviamente el jamón serrano de Teruel, pues ese es un jamón propio de esa zona. En el caso venezolano, igualmente, ¿qué es lo que más, por ejemplo, se puede comercializar Claro, en cuanto a jamón serrano, obviamente? claro, ten en cuenta que lo único que se elabora para Venezuela o en Venezuela y que se aprendió a elaborar como híbrido, con esas técnicas que forman un híbrido, es el jamón curado, puesto que Correcto. En Venezuela no existe controles de calidad que generen parámetros para hacer jamón serrano, ¿ok? Ni tampoco para prosciutto, ¿ok? Se hacen jamones al estilo italiano, se hacen jamones híbridos, porque la mayoría, yo lo he vivido, lo he visto, lo he palpado, lo conozco muy de cerca. En todos los casos, la curación que se le hace es híbrida. Entonces, no hay parámetros ni para serrano, ni para prosciutto, ni para el jamón ibérico, que es el que voy a hablar a continuación. Entonces, fíjate, jamón ibérico, esa es la otra presentación de jamón que se ve en Venezuela. Jamón ibérico ya no procede de cerdos de capa blanca, sino de una raza autóctona de la península ibérica.
valga la redundancia, se le llama cerdo ibérico. Se le consigue solamente en Portugal y España. En el episodio anterior hablábamos un poco de él. Este cerdo, genéticamente, también creo que lo nombramos un poco, pero lo recordamos acá, tiene una característica muy, muy, muy especial, que es que todo lo que come lo transforma en grasa y esa grasa la infiltra en el magro o en el músculo. La otra característica muy marcada del cerdo ibérico es su pezuña negra, de donde vienen nombres como pata negra. La forma del jamón ibérico ya es una forma muchísimo más estilizada, más lo que se llama la caña, un poco más arriba de la pezuña. Eso es muy, muy, muy delgado, muy de mucha clase, ¿no? De mucha raza, de mucha genética 100% ibérica. Suele también tener su corte en V, como el jamón serrano, pero siempre un poco más arriba porque es muy larga la pieza del jamón ibérico. El cerdo ibérico es un cerdo mucho más grande, le dobla el tamaño a los cerdos de capa blanca y las piezas son mucho más largas, ¿ok? Casi que pueden tener el largo de una guitarra, vamos a poner una guitarra española. Así es. Estas formas, como está estilizado el jamón, como es el jamón, suele ser apetecible, ¿ok? En la parte interior ya tenemos algo totalmente diferente, un color muy rojo intenso, rojo entre rojo claro a un rojo muy intenso, con una marcada infiltración de la grasa. La grasa muy brillante por su alto contenido de ácido oleico, ¿verdad? Que una vez que empezamos a cortar el jamón en piezas, todas esas propiedades únicas del cerdo ibérico y del jamón ibérico, a esas propiedades organolépticas a aflorar, ese aroma intenso, empieza a activarse los sentidos, que comenzamos inclusive a salivar solamente viendo. Si vemos y olemos, porque inclusive hablando ya comenzamos a imaginarlo y empezamos a salivar, ¿verdad? Así es, tal cual. Creo que nos pasa Sí, a todos. sí. Entonces, el jamón ibérico, digamos que cada uno, muy importante que se diga de que no es malo el jamón ibérico, no es malo el prosciutto, no es malo el jamón curado, sino que cada cual tiene un protagonismo en un momento determinado para cada uno de nosotros, según sea el caso de momento o en lo económico, ¿no? O en lo que podamos nosotros adquirir. Esos 4 tipos de jamones son los que se suelen ver en Venezuela. Para el caso del jamón serrano y el jamón ibérico, suelen presentarse paletas que proceden de las extremidades delanteras del cerdo, mientras que el jamón, del que hemos venido hablando, proceden de las extremidades posteriores, ¿no? Del cerdo. Para el jamón curado no se conoce porque son piezas muy pequeñas, siempre son muy, muy, muy pequeñas. De hecho, los jamones curados son muy pequeños y no se conoce, yo no conozco, nunca he visto paleta de jamón curado, nunca he visto paleta de prosciutto. ¿Ok? El prosciutto tiene una sola presentación, que es la parte posterior del cerdo, sin pezuña. Entonces, bueno, yo pensaría que para nuestros amigos que nos escuchan, pues que no somos, yo me incluyo, no tan versados en el tema, según escuchándote podemos inclusive inferir que podemos reconocer un jamón incluso por el solo hecho de verlo. Sí, Tal cual, porque podemos allí tener el tamaño, la forma, el color, inclusive quizás el olor. tal cual, tal cual. ¿Sí? Nosotros en Ibéricos Díaz y Serrano, a través de la Academia Internacional de Jamón, desde nuestros inicios, hemos tratado de transmitir a cada persona con la que tenemos contacto, tanto clientes como personas alumnos que se presentan en la academia, es transmitir esto, porque como te decía al inicio de nuestra conversación, aquí de nuestro encuentro en el podcast, Jamón Jamón, nuestra memoria guarda eso, que alguna vez vimos allí sobre una mesa, en una base,
y le llamamos de alguna manera ese prosciutto, ese pernil, ese jamón ibérico. Hay personas que ven un jamón nacional y piensan que es jamón ibérico y lo prueban, no, me estás engañando, este es un jamón ibérico. Y son jamones nacionales, pero jamones nacionales de buena calidad que los hay, que existen, ¿no? Claro. Pero sí, como tú lo dices, podemos aprender unas características marcadas a la hora de nosotros comprar un jamón. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el jamón ibérico? Hoy en día existen unas normas de calidad que ya lo estaremos hablando en otro episodio de podcast, Jamón Jamón, donde se le da a una variedad de tipos de jamones según su curación y su raza, perdón, según su raza y alimentación, se les denomina con un color, con un precinto de un color específico para que el mismo ciudadano español no sea estafado. Y nosotros fuera de España también, que somos más vulnerables a que podamos sufrir alguna estafa por algún productor o importador, evitemos o cuidemos, porque aparte entonces de estos precintos, tenemos esas características externas e internas muy marcadas que nos pueden decir claramente qué tenemos al frente. Así es, muy bien, pero Alejandro, increíble esta charla, esta conversación. Estoy seguro que muchos de los que nos escuchan también tienen la misma sensación. Ya allí nos asomaste, es un próximo episodio más o menos de qué podemos seguir hablando. Estoy seguro que va a ser igualmente interesante como este episodio. De momento te agradezco igualmente el tiempo, que yo sé que igual tú dices que yo soy el que tengo aquí la agenda apretada, pero no, la agenda apretada eres tú. Tú eres el cortador Ay, de jamón. Y sí. bueno, las redes sociales, Alejandro, para que las personas acá te visiten o nos visiten. Claro, tanto para Facebook como Instagram tenemos ibéricosdys.com. Ibéricos como Díaz y Serrano, DYS. ¿Ok? Y nuestra web también donde podemos atenderles vía directa por el contacto WhatsApp o a través de un correo electrónico de nuestra web www.ibéricosdys.com. Allí también podemos apoyarlos, darle información y todo lo que sea para que aprendamos todos más del jamón, más del cerdo. Una vez que nosotros aprendemos, Joel, un poco más de dónde procede, cómo vive, cómo vivió, qué comió, qué comen, cómo son sus características, el momento de disfrutarlo, créelo que es más placentero. Así es, sí, señor. Quería también que por favor, en un próximo episodio sé que podemos complementar más la información, pero quisiera que en este momento pudieras decirle a las personas o darles un pequeño esbozo de lo que es la Academia del Jamón, como para que de alguna manera puedan acercarse. Correcto. Para las redes sociales, Facebook e Instagram, tenemos @Academia Internacional del Jamón. ¿Ok? Nuestro maestro Chus Merino, que esperamos tenerlo en algún momento por acá por podcast Jamón Jamón, que es quien imparte los cursos a nivel internacional, y nosotros acá en Venezuela también tenemos la misma academia donde ofrecemos cursos o talleres para que las personas sepan cómo, por dónde empezar un jamón. Tenemos una vaga idea, vemos YouTube, vemos todo, pero a veces no damos hasta que no lo vemos de frente, no lo vemos con alguien que le preguntamos, que nos responde, donde nos equivocamos, donde corregimos. ¿Por qué? Porque nos suele suceder que abrimos un jamón porque lo vimos por YouTube, pero de repente se asoman unos huesos y no sabemos por dónde continuar, si debemos voltearlo, si debo arrancar el hueso, que no se debe arrancar el hueso, pero hay personas que lo han hecho, Me digamos, para imagino. continuar, sí, sí. Y ya también ofrecemos cursos para profesionales, de los cuales pueden salir las personas cortando un jamón, terminando el curso, pueden iniciar sus cortes y pueden culminar con la maximización de la pieza. Hay dos cosas muy importantes en el corte del jamón, que es cortar una loncha tan delgada que pueda deshacerse en boca.
que se mastique y se deshaga, ¿ok? Nos ayuda en el caso del jamón ibérico la infiltración a que ese jamón se deshaga. Pero si yo como cortador o como anfitrión corto un jamón un tanto grueso, es posible que mi invitado o el comensal comience a pasarse de un lado de la boca al otro y a sacarle el jugo a ese jamón y luego termine botándolo, ¿ok? Porque no lo logra consumir. En cambio, cuando cortamos una loncha delgada de una medida que quepa en boca y se deshaga lo más rápido posible, esta persona lo va a degustar con mayor rapidez. Y lo segundo es la maximización que le damos al jamón, ¿ok? Sabiendo cortar un jamón podemos aprovechar su totalidad. Excelentes consejos. También quería agradecerle al amigo Carlos Tenor de Pod Cierto, Status, ¿no? claro, ya se nos iba olvidando. Sí, se nos iba olvidando Pod Status, que nos envió un correo con muy grata sorpresa, ¿no? Informándonos que teníamos algún ranking en Francia. Los amigos de Francia, un saludo, de verdad, y gracias por escucharnos. Nos gustaría por las redes sociales saber que están por allí y saludarlos personalmente. Y el amigo Carlos también en su oportunidad. Perfecto, bueno, un saludo a ellos y muchísimas gracias por hacernos saber de que en Francia nos están escuchando bastante. Esperamos que sigamos con la misma frecuencia de episodios. En lo posible trataremos de hacerlos de manera mensual puntuales para tratar de llevarles entonces el mayor contenido a todos ustedes. Y bueno, ya saben, como les dice Alejandro, a través de las redes pueden contactarnos cualquier inquietud que tengan por allí y a través de la web. Gracias amigos ibéricos y nos vemos en su próximo podcast Jamón Jamón.